Muchísimas gracias. Mi nombre es Andrea Weiner y soy la directora clínica del Instituto Matrix de Adicción en Los Ángeles, California. Hoy hablaré un poco sobre las fases de la recuperación y de otras cosas a considerar en su tratamiento. Muchas veces, cuando las personas tratan de ser abstemias, se culpan a sí mismas porque piensan que deberían sentirse mejor antes de lo que están. Lo que ustedes descubrirán hoy en estas fases de la recuperación es un mapa a seguir para que comiencen a entender que no se trata solo de que ustedes son personas en recuperación tratando de mejorar. Existen muchas cosas diferentes que ocurren en el proceso bioquímico del cerebro que desafían su habilidad mental y física para sentirse mejor. Así que espero que puedan aprovechar algo de todo esto y aplicarlo a su propia recuperación. ¿Qué es la fase de la recuperación? Bien, hoy hablaremos de 4 fases. Espero que cuando se marchen de aquí se lleven esta información y la transmitan a otras personas para ayudarlas. En general, en la recuperación, el síndrome de abstinencia es un concepto que siempre entendemos. Ahora bien, la abstinencia tiene mucho que ver con lo que pasa físicamente, como no sentirse muy bien al no consumir drogas. Tanto sea marihuana, cocaína, metanfetamina, heroína o alcohol, todos ustedes atraviesan cierto tipo de abstinencia para dejar la droga. Pero lo que la gente no entiende es que ocurre un agotamiento bioquímico en el cerebro cuando están luchando contra el síndrome de abstinencia. A pesar de que se sienten incómodos físicamente, hay cambios que surgen en el cerebro a los que deben prestar atención. Eso es una parte de las etapas que ocurre en la abstinencia. Tenemos además otra fase llamada luna de miel, que es muy excitante, nos sentimos bien y es romántica. Bien, la recuperación no es romántica, pero se sienten mejor al avanzar en la recuperación. Hablaremos sobre este periodo porque básicamente significa que las sustancias bioquímicas en el cerebro están intentando producir más serotonina y dopamina para hacernos sentir mejor. Cuando el cerebro tiene esas sustancias, pareciera que mejoramos en la recuperación, así que hablaremos de eso. El muro o la abstinencia prolongada va a ser el tiempo más duro en la recuperación. Cuando consideramos un periodo de recuperación en relación a las fases, dura de 4 a 6 meses, quizá hasta un año. En los primeros 4 a 6 meses, por lo menos, el período del muro va a ser el más desafiante en la recuperación. Pero no se preocupen, porque les daremos algunas ideas y herramientas para usarlas cuando lleguen al muro. El ajuste y la resolución son casi lo mismo, la única diferencia es el tiempo. Una vez que se destoxifican y se hacen abstemios, es muy importante aprender a ajustarse a las condiciones de la vida y eso ocurre mientras las sustancias bioquímicas en el cerebro están equilibrándose. La resolución es simplemente vivir a largo plazo como una persona abstemia. Bien, vamos a hablar sobre qué son estas fases y del tiempo, las cosas a prestar atención cuando estén en las fases de la recuperación. Ahora bien, todas las personas tienen estructuras diferentes y usan drogas y cantidades diferentes, así que estos plazos son simplemente una referencia. Obviamente todos somos distintos y ustedes estarán en diferentes plazos de tiempo en estas categorías. Cuando hablamos del síndrome de abstinencia, se trata de 0 a 2 semanas y lo que observarán es que no se sienten muy bien físicamente. Pero ocurre un fenómeno interesante en el cerebro. El cuerpo se ajusta a que están usando drogas y cuando lo hacen, la dopamina y la serotonina liberadas siguen ocurriendo en el cerebro para permitir el uso de drogas y seguir tomando cuenta de su vida. Pero sucede algo interesante al tomar drogas fuera de este esquema.
el cerebro no está totalmente acostumbrado a que las drogas no estén presentes, así que la cantidad de serotonina y de dopamina que se produce en el cerebro es deficitaria. Si se observa a alguien en abstinencia, se nota que está agotado químicamente. No tiene suficiente dopamina, serotonina ni norepinefrina para ayudarlo a sentirse mejor. Piensen un poco. Si no tiene suficiente cantidad de esas sustancias bioquímicas para hacerlo sentir bien, para superar esa etapa, va a ser muy difícil vivir sintiendo todo tipo de emociones estables porque estas sustancias ayudan a regular nuestras emociones. Por lo tanto, se trata de un período de abstinencia que oscila de 0 a 14 días y de los extremos diferentes emocionales que ocurren al atravesar esa situación. Ahora hablaré un poco del período de la luna de miel, que posiblemente sea el momento más positivo en los primeros 4 a 6 meses de la recuperación. Lo que notarán en este periodo es que quizás tengan mucha más energía y más concentración. Eso es debido al aumento de las sustancias bioquímicas en el cerebro. Durante la abstinencia se agotaron las sustancias bioquímicas. Bien, lo que ocurre en la luna de miel es que dichas sustancias comienzan a aumentar en el cerebro. Es como si el cerebro recibiera una llamada despertador que dice: produce más sustancias bioquímicas ahora, ya no me llegan más drogas. Por lo tanto, se tiene un exceso de dopamina, serotonina, norepinefrina y todas esas sustancias que nos hacen sentir bien. Y cuando hablemos de las diferentes etapas, se van a sentir un poco más positivos al avanzar en la recuperación. Van a tratar de completar más cosas porque se sienten mejor. Además, habrán consecuencias negativas, tal como en la abstinencia habían muchas cosas positivas porque estaban detoxificándose, pero no se sentía muy bien porque había muchas cosas negativas. Repito, el período de la luna de miel es de 2 a 6 semanas, que es tiempo suficiente para comenzar a sentirse mejor y a usar las herramientas que aprenderán en su recuperación. Sin embargo, esa sensación de bienestar no va a durar para siempre, porque se llegará a una fase llamada el muro, que es básicamente el organismo tratando de regularse a sí mismo químicamente. El cerebro ha excedido las expectativas de producir todas esas sustancias bioquímicas mencionadas que eventualmente comenzarán a disminuir. A medida que lo hacen, ocurre un fenómeno particular. Al mismo tiempo que el cerebro trata de regularse y encontrar un estado nuevo normal, habrá días en que se sentirán magníficos y otros donde piensan: ¿de qué sirve tratar de estar abstemio? Hoy me siento tan mal como al principio. Y el otro lado del muro es tan confuso psicológicamente que si ustedes están haciendo todo bien, asisten a las reuniones, llaman a las personas, usan las herramientas, por lo tanto es lógico que las cosas vayan en la dirección positiva. Pero cuando en ciertos días estén afectados químicamente, no tienen control o los recursos para cambiar eso. Tendrán control de las herramientas que usarán y la habilidad que tienen en la recuperación para superar el torbellino emocional que ocurre en el muro. El período del muro oscila de 6 semanas a 120 días. Eso es mucho tiempo y uno nunca sabe cuándo se topará con el muro. Todos llegan al muro en momentos diferentes. Sabemos que hacer ejercicio ayuda mucho a las personas en el muro porque libera endorfinas, incrementando las sustancias bioquímicas para sentirse mejor y ser más estable. También observamos que después de pasar por la etapa del muro, habrá un momento de ajuste donde químicamente las cosas empezarán a balancearse. Así que ustedes verán que en la fase de ajuste, que es más de 120 días, tienen la capacidad de manejar mejor las emociones. Se sienten más constantes de cómo reaccionar emocionalmente para luego lidiar con la psicopatología latente que surge. Y eso lleva a la fase de la resolución, a hacer la vida de una persona abstemia y a luchar con todas las cosas que debe enfrentar diariamente.
Repito, la abstención es de 0 a 15 días y todos van a caer en esa categoría. Como les vaya, se basará en lo mucho que consumen, su tipo de cuerpo y peso corporal. Ahora bien, cuando observamos a las personas en el síndrome de abstinencia, nos concentramos en 4 cosas diferentes. De hecho, vamos a rastrear estos 4 componentes al atravesar estas fases de la recuperación. Hay cosas que suceden con el comportamiento de las personas pasando por las fases, qué acciones toman o lo que deben cambiar. Observamos en forma cognitiva lo que ocurre a la gente, quizás su confusión, su prioridad de pensar, sin mucha concentración. Observamos cosas sucediendo emocionalmente, especialmente durante el síndrome de abstinencia, cuando la gente no está en su mejor momento. Recuerden que si no tuvieron sustancias bioquímicas para ayudarlos, si tienen agotado el suministro de sustancias bioquímicas, no tendrán muchas emociones positivas para ayudarlos y las que tengan serán extremas. En la fase de la abstención notamos más emociones negativas como depresión, ansiedad, tristeza y soledad. Todo eso es normal en esta fase. Los familiares de una persona drogadicta también van a experimentar algunas de estas etapas durante la abstinencia. Es posible que no puedan confiar. Tendrán temor de lo que le sucede a su ser querido y de cómo va a bregar con la situación. Incluso pueden estar realmente apoyándola. Esta puede ser la primera vez que atraviesan la recuperación con la persona que aman y por consiguiente pueden estar animándola y ayudándola y no sienten mucho enojo. Los que sean amigos de la persona en recuperación quieren apoyarla, tienen miedo y no saben cómo actuar. Todo eso son cosas normales a experimentar durante la fase de la abstención. A lo que debemos prestar atención durante la abstención es la predisposición a usar en las primeras 2 semanas. Ya hablamos de que el organismo se está destoxificando, pero quiero concentrarme en otros componentes. Cuando se atraviesa la recuperación en los primeros 14 días, ocurren muchas ansias. Ustedes no tienen mucha capacidad para manejar sus ansias por la droga. Dado que esto es algo muy extraño y muy atemorizante, podría serle más cómodo si pudieran usar drogas durante la abstención. Es una reacción normal. Debo decirles a los familiares del drogadicto que no tengan miedo a eso. Está bien si la persona tiene ansias dado que apenas dejó de usar. Es muy normal sentir depresión, baja energía e irritabilidad en la fase de la abstención. Recuerden que las sustancias bioquímicas están en déficit y no se tiene suficiente dopamina ni serotonina para ayudar a aumentar los niveles para sentirse mejor. Ustedes no tienen esas sustancias bioquímicas, así que es algo normal a esperar. Si son familiares de una persona drogadicta, se preguntarán, ¿por qué está durmiendo todo el tiempo? ¿Por qué no se levanta de la cama? Dormir es un fenómeno normal para alguien que consume desde hace tiempo. Quizás algunas personas, especialmente los consumidores de estimulantes, no hayan dormido por largo tiempo o su patrón de dormir está alterado, o hayan usado medicamentos para dormir y ahora no los toman. Es normal estar exhausto, tratar de dormir y sentirse agotado durante el día. Además, problemas de pensamientos desordenados y de la memoria. Es común olvidarse dónde dejaron las llaves y por qué entraron en cierto cuarto de la casa. La recuperación es muy difícil. No se pueden concentrar, no prestan atención. Es más como nos sentimos hoy. Así que este pensamiento desordenado que tienen pasará, mejorará. Prestemos atención a algunos de los factores que suceden en la recaída. Cuando al principio atraviesan por la abstinencia y se predispusieron y no saben exactamente qué esperar, estar estructurados y con un cronograma los ayudará a sobrellevarla. Muchos recaen porque no tienen todavía una estructura en su recuperación temprana y debido a eso pueden encontrarse en situaciones donde todos sus factores disparadores primarios están a su alrededor.
Si se es un familiar y no está en recuperación y hay alcohol en la casa y la persona que se encuentra en la casa luchando con la abstención abre el refrigerador y encuentra una botella de champán, bueno, el cerebro va a reaccionar y la persona dirá, a lo mejor el champán me hará sentir mejor. El familiar debe estar alerta a cuáles son los disparadores. Pregúntele a la persona. Es posible que ella no lo sepa en la etapa temprana de la recuperación, pero si lo hace, ustedes como familiares pueden ayudar ese proceso. Las personas que están en tratamiento por otras cosas, además de alcohol y marihuana, como las píldoras, la heroína, la metanfetamina, la cocaína, pueden usar una droga secundaria para sentirse mejor durante la abstinencia. Quizás hayan escuchado antes la frase mantenimiento de la marihuana. Dado que la marihuana no es tan mala, la persona dirá, bien, puedo usar un poco de marihuana para que me ayude a sobrellevar esta crisis. Lo que sí sabemos es que cada vez que se pone algo en el organismo, se descubrirá que el cerebro retrocede el proceso de sanar. Aun cuando se piense que la marihuana no es gran cosa, que es una hierba, lo que sabemos a ciencia cierta es que no ayuda a que el cerebro sane. Algunas personas tendrán problemas de paranoia, sobre todo si están usando estimulantes. Nosotros vemos a personas preguntarse si alguien está mirando a sus espaldas o lo que pasa aún cuando no hayan usado la droga por semanas. Si son familiares de esos individuos, es normal. Probablemente no sea esquizofrenia paranoica, pero si continúa durante el tratamiento, por supuesto, vamos a prestarle atención. Pero no nos alarmemos al principio de la abstención. La depresión, las emociones negativas, así como no poder dormir bien, son factores enormes de recaída que acechan a las personas durante la abstinencia. Ahora pasaremos a la fase de la luna de miel, que oscila de 15 a 45 días. Eso es bastante tiempo para obtener una buena recuperación y para realmente trabajar en un programa inteligente. Al atravesar esta fase habrán cosas a las que deben prestar atención. Esto es lo que va a suceder con el comportamiento. Tendrán más energía que durante la fase de la abstención. Querrán hacer muchas cosas y resolver todos los problemas de la vida ahora que se sienten mejor para compensar por el tiempo perdido. Por lo tanto, tendrán menos concentración y no establecerán prioridades como deberían. Se nota que cognitivamente no pueden establecer prioridades y se meten en situaciones muy disparadoras tratando de hacer mucho en poco tiempo, trayendo aparejado un sentimiento de ser inadecuados o de ansiedad, que podría predisponerlos a una situación de recaída. Emocionalmente, dado que ahora muchas personas se pueden sentir con mucha confianza o por lo menos mejor, se sienten satisfechas de sí mismas. Piensan, ahora me siento mucho mejor. Gracias por haber venido. Me tengo que ir. Ya no necesito tu ayuda, pero te has portado muy bien y si te necesito, te llamaré. Cuando la gente llega a la fase de la luna de miel, se siente mucho mejor consigo mismo y piensa, es posible que ya no tenga un problema de drogas. Quizás lo que debo hacer es parar por unos días para ver si lo puedo hacer. En cuanto a la relación, los familiares de la persona en recuperación pueden empezar a sentirse excitados de ver que la persona se siente mejor. Realmente tiene la apariencia externa de que va a comenzar a sentirse mejor. Debido a eso pensamos, bueno, es posible que se sienta mejor. Quizás esté exagerando un poco y no sea un drogadicto y tenía razón. Lo que necesitaba era más tiempo. Es comprensible de que haya un sentimiento de negar lo que ocurre con el ser querido. Es muy común tener esperanza y rogar que no sea tan serio como antes. Pero la adicción es real y hay muchas etapas diferentes a las que tenemos que prestar atención y aunque la luna de miel es positiva, no es la cura para lo que tiene. Estos son algunos factores a los que debemos prestar atención. Ya hablé un poco sobre tener demasiada confianza. Depende realmente de la droga que se escoja. Vemos que los adictos a estimulantes se sienten mejor realmente.
quieren actuar. Quizás el efecto en los alcohólicos es mejor. No están todavía saltando de alegría, pero se sienten realmente mejor, no tan deprimidos ni tan bajo de energías. Los problemas de la memoria continuarán, dependiendo del individuo. También queremos decirles a los familiares de una persona drogadicta que no se preocupen por eso, que eventualmente vuelve a funcionar y se corrigen por sí solos. Los sentimientos intensos, los cambios de ánimo, los altos y bajos son temporarios y no hay que preocuparse mucho. Repito, en esas etapas se debe prestar atención a esos aspectos. Al tratar de mejorar, ayudará a no tener sentimientos negativos de sí mismos y a no ser muy críticos. Hace unos minutos hablé sobre el uso secundario de las drogas. Cuando las personas comienzan a sentirse mejor, se descuidan. Bueno, no tengo realmente un problema de alcohol, estoy aquí por la cocaína. Es posible que beba y todo estará bien. Es lógico que se hagan esta pregunta, pero la verdad es que están tratando de ayudar al cerebro a sanar, y haciendo eso no va a cumplir el cometido. Ahora bien, ¿pueden las personas recaer durante la fase de la luna de miel? Claro que sí. Dado que se sienten mejor, piensan que están curadas. Así que esa confianza extrema de la que hablé antes se convierte realmente en una razón para recaer. Se sienten poco satisfechas de sí mismas, excitadas por estar manteniendo la abstinencia, pero pueden estar cayendo en una situación difícil o embarazosa. Es muy importante que tengamos estructura. La gente se hace un poco perezosa cuando se siente mejor en su recuperación y pensamos que si la gente se siente mejor es porque está trabajando mucho más. Pero es común que se descuide en la recuperación. La resistencia a cambiar la conducta realmente tiene mucho que ver con ¿cuánto tiempo más tengo que seguir yendo a estas reuniones? O me siento mucho mejor ahora, ¿tengo que llamar por teléfono al centro de tratamiento si siento el deseo de usar? Lo que uno desea es que la recuperación sea tan fácil como sea posible, y cuando se tienen sugerencias que ayudan a cambiar el comportamiento, los ayudará en la recuperación. La idea es probarlas a ver si funciona y, si lo fuera, usarlas en su recuperación. Así que ser resistentes al cambio de conducta podría hacer retroceder la recuperación y ponerlos en cierto tipo de pre-recaída donde hacen todo lo que debieran, pero no realmente lo suficiente, y están predisponiéndose a sufrir una recaída. La incapacidad para priorizar es un tema que aparece en estas diapositivas. Ahora, no es raro que estén tratando de estructurarse y enfocarse, de empezar a priorizar demasiado, empezar a hacer demasiadas cosas a la vez y sobrecargarse de obligaciones al punto que sienten que no pueden manejarlo nuevamente. La fase del muro es la parte más atemorizante de la recuperación en esos 4 a 6 meses. Y quizás sea atemorizante y se sientan incómodos nuestros clientes, pero realmente significa que el cerebro está sanando. Hay un déficit en el cerebro. Demostraré con mis manos. Normalmente estábamos aquí y acá tienen un déficit y abstinencia, y aquí tienen superabundancia de sustancias bioquímicas. Recuerden, el cerebro está tratando de encontrar su nuevo punto. Es como un péndulo. ¿Dónde se detendrá? ¿Dónde está mi centro? Y a medida que tratan de hacerlo, habrá días que químicamente no se van a sentir 100% bien y como que retroceden. Así que nosotros vemos que el muro es una de las fases más desafiantes para los clientes en la recuperación. Conductualmente constatarán que les es difícil moverse, se sentirán un poco más lentos y que su energía desapareció. Si durante la luna de miel se sentían llenos de energía, ahora se preguntan ¿a dónde se fue su energía? Cognitivamente pensarán, bueno, a lo mejor pueda usar solo un poco. Esas justificaciones de la recaída comenzarán a perfilarse cuando consideran situaciones para probarse a sí mismas para ver si pueden superar la etapa.
Emocionalmente se sienten como en una montaña rusa, porque en la luna de miel estaban mucho mejor. Así que ahora nada tiene sentido psicológicamente. ¿Por qué me siento tan mal nuevamente? Me estaba sintiendo tan bien. Ustedes van a comprobar que es un reto para su recuperación. La anedonia es la falta de vigor o alegría. En algunas personas, nada en absoluto. Es un sentimiento extremo diferente de cómo se sentían en la luna de miel. Para los familiares y para ustedes los clientes, las relaciones se ponen a prueba, las personas se irritan más, los familiares sienten factores disparadores, miran su comportamiento en el muro y piensan que el individuo va a recaer nuevamente porque tiende a gravitar hacia una conducta antigua, pero no necesariamente a usar. Pero para el familiar pareciera que podría usar drogas y eso crea problemas en las relaciones personales, con los empleadores e incluso la capacidad de tener autoconfianza ahora que están en la fase del muro. Esta etapa de abstinencia prolongada pareciera que dura eternamente y que no se mejora. Este retorno a comportamientos antiguos es una característica a la que deben prestar atención. Si no se sienten 100% bien y las cosas no van como esperaban, es normal que se pongan en situaciones que sean más conocidas. Muchas veces esos sentimientos conocidos que quieren tener y lugares donde quieren ir son muy peligrosos para su recuperación. Deben tener mucho cuidado en el momento en que están trabajando más duro en el programa, haciendo mucho más que antes, porque en el muro las posibilidades de recaer son mayores porque no están 100% bien todavía. Ocurren pensamientos confusos, sienten aislamiento. En lugar de estar con personas, ahora no se les ve, no salen de sus hogares, no contestan el teléfono. Si no tienen cuidado, los predispondrán para la recaída. Los problemas familiares pueden ser desde los parientes que se preocupan demasiado a los clientes, ustedes, que ya no se comunican, no comparten las cosas que podrían haber compartido cuando estaban en abstención o cuando se sentían bien en la luna de miel. Y debido a eso, el familiar se pregunta, «Oh no, ¿significa esto que va a usar de nuevo?». El familiar también se preocupa. Las ansias de drogarse volverán, dependiendo a qué punto se encuentren emocionalmente, irritados, enojados. En esta fase la gente se aburre, así que deben tener mucho cuidado. Estas cosas los predispondrán a la recaída, y es muy importante trabajar ahora en un programa muy riguroso. Ya hablé sobre el aislamiento. Cuando las personas no se sienten óptimamente en la recuperación, es normal que se separen, se desconecten. Están tratando de discernir las cosas y no quieren ser molestados. No les va a servir en su recuperación. Van a sentir más emociones ahora que están en el muro. No tiene sentido. Me complace mucho que ustedes se sientan desdichados durante la etapa del muro, porque significa que su cerebro está sanando y eso es bueno. Durante la luna de miel, estos estados emocionales que sienten son temporarios. Van a superar el problema. Como dije, la etapa del muro dura de 6 semanas a 120 días. No significa que van a estar allí todo el tiempo. Recibirán cierto alivio de sentir esos sentimientos de los que hablo. Dado que en esta fase la recaída es más intensa, deberán trabajar con un programa más fuerte. Ustedes han estado en recuperación de 6 semanas a 120 días y no están durmiendo todavía. Me refiero al insomnio, baja energía, fatiga. Es muy frustrante y es una enorme predisposición para recaer. La gente necesita dormir y si no lo hace, a veces piensa, bueno, voy a tomar una píldora. Quizás beba un trago o fume un pitillo de marihuana. Repito, si están trabajando en un programa fuerte, tendrán un sistema de apoyo para sobrellevar esa condición. El cambio de comportamiento es algo a prestar mucha atención al toparse con el muro. Si hay ciertas cosas en su recuperación que hacen todos los días, como ir a una reunión, responder el teléfono, hablar con su patrocinador, hacer ejercicio, escribir un diario y no las están haciendo, es posible que estén yendo hacia la recaída y ustedes saben muy bien lo que ocurre.
Sin darse cuenta, están justificando que está bien usar un poco y hacen opciones que normalmente no harían, en parte porque no se sienten muy bien químicamente por estar en el muro. Quiero hablar brevemente de esta resistencia a hacer ejercicio. Cuando están en recuperación y en la etapa de la luna de miel y sintiéndose bien, es un excelente momento para empezar a hacer ejercicio. No significa que tengan que inscribirse en un gimnasio ni que corran una maratón. Solo significa que tienen que moverse y hacer ejercicio para liberar las endorfinas que los aliviará cuando están en este muro y sienten que no tienen suficientes sustancias bioquímicas para hacer lo que desean. Una de las cosas que mencionamos es si ustedes han estado haciendo ejercicio regularmente y han parado de hacerlo. Existe la posibilidad de que estén propensos a la recaída. La paranoia puede todavía estar presente para aquellos de ustedes que bregan o sufren de eso. Probablemente noten que no hablan tan alto o están nerviosos todo el tiempo, pero hay tipos moderados de paranoia y eso es una predisposición. Decimos, quiero que desaparezca, estoy cansado de pensar que alguien me está vigilando todo el tiempo. Bien, les voy a dar el ejemplo de un cliente en particular que habló sobre lo que el muro es para ella. Ella dijo, la falta de energía era casi constante, inclusive tras dormir muchas horas. La falta de memoria, la inhabilidad en concentrarme y una película gris sobre mi visión nublaron mi mundo. Mi sueño se trastornó. Estaba agotada durante el día y tenía insomnio por la noche. Es sobre lo que acabé de hablar. Esta fue su experiencia. Fue diferente que cuando estaba en la luna de miel. Ella agregó que no me importaba nada ni nadie, incluyéndome a mí misma. Nada parecía importante, nada se sentía bien. El aburrimiento y la desesperación eran compañeros constantes. Yo sentía que nunca acabaría. Ahora bien, ustedes escuchan eso y piensan, ¿por qué una persona trataría de ser abstemia? Eso parece ser una forma desdichada de vivir, pero cuando hablamos del muro, todo lo que ella dijo fue temporalmente. Pasará. Recuerden que ustedes están en déficit químicamente. El cerebro está tratando de equilibrarse. Pasará. En la fase de ajuste, las cosas empezarán a sentirse más positivas nuevamente. Aproximadamente entre 120 y 180 días empezamos a prestar atención a los cambios de comportamiento, cambios emocionales, cosas que ustedes esperan que sean más estables día a día en su vida. Una de las cosas importantes es que cuando al principio se vuelven abstemios, eso es exactamente lo que hacen. Están tratando de cambiar a abstemios, no están llevando una vida libre de drogas todavía. Cuando llegan a esa fase de ajuste, la asimilación ocurre ahora que tienen una vida libre de drogas y de sobriedad. No es algo que están tratando de hacer. Lo están haciendo realmente y debido a eso están lidiando con todo eso lo mejor posible. Es posible que no sepan cuáles son los límites de su comportamiento. Pueden sentirse un poco inseguros. Toma un año experimentar todas las cosas que suceden en recuperación. Navidad y Año Nuevo, y bodas y bar mitzvahs. Fiestas y eventos grandes. Así que no siempre van a manejar 100% el comportamiento en todas las situaciones ni en todo momento. Cognitivamente, ustedes tendrán pensamientos de usar drogas que los asustarán. Se preguntarán, ¿por qué me metí en esto? Este trabajo es muy duro. ¿Quiere decir que tengo que estar abstemio el resto de mi vida? Es muy normal, y si son familiares y escuchan decir esas cosas, en lugar de alarmarse pensando, va a recaer, lo sé, pregunten, ¿qué significa para ti? Puede ser muy atemorizante para ti. Nunca lo pensé antes desde tu punto de vista. La esperanza es que ustedes sean más constantes y las emociones que van a surgir ahora sean más las llamadas banderas rojas de los sentimientos. Quizá las emociones con las que siempre luchaba antes de la adicción están allí, levantando su horrible cabeza, de manera que los va a forzar a aprender a lidiar diferente con las emociones. Quizás se sientan más confiados que las relaciones están mejorando.
Por consiguiente, pueden tener más valor para plantear las cosas que no quisieron plantear antes. Ustedes pueden mencionar ciertas cosas. Pueden haber cambios en la comunicación. Si son clientes, pueden escuchar cosas de su pariente que no esperaban a este punto avanzado de la recuperación. Ahora, algunos aspectos a los que deberían prestar atención. Saltearé los problemas de las relaciones porque ya hablé bastante de ellas hoy. El aburrimiento es algo enorme para la gente a medida que trata de hacerse abstemia. Si no tienen una estructura, si todavía no tienen muchas cosas a su favor y han creado un programa fuerte, el aburrimiento se asentará. Eso es muy peligroso en la fase de ajuste. Deben prestar mucha atención. No tener metas también los pondrá en una situación comprometedora sin saber quiénes son o qué esperar de su recuperación a largo plazo. No es raro ahora que se sienten estables y su recuperación llega a un punto donde entienden que va a comenzar a surgir algo de culpa y de vergüenza. Se debe tener cuidado de no recaer debido a sentirse muy culpable o muy avergonzado. Es un proceso muy lento y todos los días se aprenden y se descubren cosas nuevas sobre uno mismo, de la drogadicción y su recuperación que deberían servirles a largo plazo. No es extraño para las personas despertarse y exclamar, «Detesto mi trabajo y mi vida, ¿cómo llegué a este punto?». Ahora, en la fase de ajuste, empiezan a hacerse estas preguntas que no tendrían que haberse hecho durante la abstinencia. Quieren aparentar estar contentos. ¿Soy feliz en mi matrimonio? ¿Soy feliz en mi trabajo? ¿Qué significa la psicopatología subyacente? Bien, no es raro que cuando se está intentando de estar limpio y abstemio, empezar a notar ciertas emociones que no estaban allí cuando se usaba porque las drogas las enmascaraba. Puede ser alguien que padeció de ansiedad cuando estaba creciendo y en cierto momento empezó a beber y vio que beber lo ayudó con la ansiedad. Después de un tiempo, beber trajo tanta depresión en su vida que totalmente se olvidó de que era una persona ansiosa. Pero ahora que el alcohol está fuera de la ecuación, empieza a surgir la ansiedad y no sabe qué hacer. Eso sería un ejemplo de la psicopatología subyacente que comienza a emerger y esas son las cosas a las que debemos prestar atención para ayudarles a superar el problema. Los terapeutas pueden ayudar mucho para lidiar con alguna psicopatología subyacente. La gente puede recaer durante esta fase. Ustedes se están estabilizando, se sienten mejor, pero no es raro ver la recaída. Repito, seguimos notando que surge el tema del uso secundario de las drogas. No es extraño que la gente trate de probarse a sí misma nuevamente con marihuana, con alcohol, con píldoras. La gente se pone perezosa en su estructura. Bien, quizás me sienta mejor ahora y no tenga que ir a tantas reuniones como antes. Y la discusión sobre, ¿soy un adicto? ¿No soy un adicto? ¿Fue solo una fase en mi vida? ¿Pude superarla? Eso es muy común. También vemos aparecer el síndrome de los 6 meses o el del año cuando las personas están trabajando muy duro para seguir abstemias por 6 meses o un año. Significa tanto para ellos que se olvidan de lo que pasará el próximo día después de cumplirse el año. Todas sus defensas están bajas, no saben qué hacer. Bien, llegué a mi año. ¿Ahora qué hago en la recuperación? Estas son cosas a las que debemos prestar atención y junto con ustedes darles oportunidades de cómo manejarlas para no volver a recaer. La resolución a los 180 días o más es así. La resolución es buena. Aquí estoy. Lo logré. Completé mi programa. Me encuentro fuera de la recuperación y quizás ya no tenga tanta estructura como antes. Quizás conductualmente se están situando en una conducta destructiva en la preadicción, realmente olvidando algunas de las cosas temprano en la recuperación que eran importantes de conocer, como apartarme de esa persona o no ir a cierto lugar. Cognitivamente, para algunas personas, no todas, no es raro preguntarse lo malo que fue su problema. 4 o 5 meses, eso parece mucho tiempo. ¿Cómo voy a bregar con esta recuperación para siempre?
En Alcohólicos Anónimos tienen una expresión, un día a la vez. A veces eso realmente les ayudará. En lugar de pensar para siempre, de tropezar en el futuro, como algunos clientes han mencionado, un día a la vez los alejará de ese pensamiento. Emocionalmente ustedes van a ser más estables, pero habrá momentos cuando no saben qué esperar realmente y los asustará no poder controlar las emociones, sobre todo cuando creían que tenían cierto control sobre ellas al usar drogas. Muchos de ustedes se automedicaban. Bien, ya no lo hacen más, y bregar con las emociones de acuerdo a las condiciones de la vida se ha convertido en un reto. Y la aparición de modelos disfuncionales. Bien, para los familiares y sus seres queridos que están aquí en recuperación. ¿Adivinen qué? Ustedes también han estado en recuperación. Es posible que no hayan ido al tratamiento 3 y 4 días a la semana, pero han estado haciendo su trabajo y pueden haber notado cosas que surgen para ustedes, así como nuestros clientes las encontraron también. Eso los está obligando a observar sus vidas y el sistema familiar en conjunto, y lo que deben hacer para cambiar eso. Ahora hablaré brevemente sobre ciertos tipos de disparadores a tener en cuenta en estas fases de la recuperación. Hay disparadores internos y externos. Los externos realmente tienen que ver con personas, lugares, cosas, horas del día. Por ejemplo, algunos se relacionan a personas, amigos usando drogas y, por supuesto, traficantes conocidos. Si ustedes son familiares de un ser querido que es un cliente, dirá: tú sabes, Jan ha sido mi amigo por 20 años. No voy a arrancarlo de mi vida solo porque me vende cocaína. Y va a tener un argumento bastante convincente. Pero ¿saben qué? No es seguro. Necesita evitar a las personas que la predispongan para la recaída, especialmente a ese tipo de gente que verá regularmente. Para la gente, escuchar voces en una contestadora puede ser un factor disparador. Quizás la ausencia de alguien que los apoya mucho. Es importante mantener una comunicación abierta con el cliente, porque algunas personas dependen totalmente en ustedes de ser parte de su seguridad y de la red de apoyo. Cuando se trata de intimidad y sexo, ustedes querrán prestar atención al cónyuge y a la pareja. Muchas veces la persona con la que se drogaba fue un disparador para ustedes, se casó y vivió con ella. Por lo tanto, se debe hacer el esfuerzo de encontrar formas diferentes de lidiar con sus disparadores en relación a sus parejas. Si no se bregan con ellas, podría ser una predisposición muy grande para recaer. Ciertos lugares también pueden ser disparadores. Las casas de los narcotraficantes, bares y clubes, los vecindarios que frecuentaba, una salida en la carretera. Pueden estar conduciendo por la carretera, todo va bien y de pronto, sin darse cuenta, su automóvil misteriosamente lo aparta de la carretera y se encuentra en un lugar sin saber cómo llegaron allí, pero el cerebro piensa que es el momento de recibir la droga. Los sitios de trabajo, el entorno de trabajo, las esquinas en las calles, hay muchos sitios y cosas diferentes que pueden considerarse disparadores. Los artículos para drogadictos, material sexual explícito y ciertas películas son factores disparadores. Van al cine y ahí en la pantalla gigante se ven a los actores bebiendo o usando drogas. Eso puede ser muy disparador. Si son familiares de una persona drogadicta, presten atención a los videos que alquilan o las películas que ven con sus seres queridos. Los pueden poner en una situación donde quieren consumir drogas porque cierta noche estaban en su casa e iban a mirar una película. Internamente habrá disparadores que surgen emocionalmente para ustedes. Tienen que ver con cómo se sienten, no con lo que hacen. Ansiedad, enojo, frustración, podríamos sugerir muchas emociones que provocarían la recaída. Usar sus herramientas y trabajar en el programa les permitirá bregar con algunas de esas emociones para que sea fácil ayudarlos a superarlas. La idea no es cambiar cómo se sienten, pero aprender cómo mantenerse en la recuperación al tener esos sentimientos.
Deseo recalcar que a medida que atraviesan las fases de su recuperación, la estructura es muy importante. La estructura los mantendrá enfocados, les dará un plan y creará un mapa de lo que harán cierto día y en cierto momento. Es algo que deben tener delante suyo cuando sienten que todo a su alrededor es avasallador y aterrador. Lo que deseamos hacer temprano en la recuperación es crear una estructura. Aprender a bregar con las cosas un día a la vez, minuto a minuto. Lo que la estructura permitirá es darles una base para continuar con la recuperación, algo en que esperar, algo que saben que cuando hagan una cosa en particular es más probable que permanezcan abstemios por otro día. Pero, ¿cómo creamos la estructura? Yo no soy una persona muy organizada, soy muy creativa y me gusta vivir el momento. Bien, existen diferentes formas de crear una estructura. Pueden hacer un cronograma donde anotarán lo que harán de las 8 a las 9 de la mañana y de 9 a 10, y luego de 10 a 4 de la tarde si trabajan. La idea del cronograma es crear un mapa para ustedes mismos, para que entiendan lo que viene a continuación, de manera que cuando ocurran sorpresas no estén totalmente perdidos diciendo cómo bregar con eso ahora. El programa de tratamiento es una forma excelente de tratar con la estructura y ponerse en una situación donde se va a estar seguro. Si ustedes son familiares de una persona adicta, Al-Anon es algo maravilloso. Mientras sus seres queridos van a otros grupos de los 12 pasos, ustedes pueden ir a Al-Anon. También pueden crear una estructura para ustedes durante el periodo de la recuperación. Si son religiosos, si creen que ir a un templo o ir a la iglesia les servirá en su recuperación, no duden de incluirlo en la ecuación. A propósito, siempre encuentren tiempo para hacer cosas agradables. Muchas veces al usar drogas se olvidaron de las cosas que solían hacer, quizás cuando eran niños o cosas que les daban placer. Ir a cabalgar nuevamente, hacer esquí acuático o caminatas, hacer cosas que normalmente no harían. Permítanse tener momentos de esparcimiento. Y ustedes querrán tener a personas en sus vidas que sean seguras, de manera que también querrán encontrar a personas que los ayuden y los apoyen con su recuperación. No quieren influencias negativas. Ahora bien, hacer calendarios puede ser difícil y pueden encontrar problemas. Algunos de ustedes dirán que si el suyo no es perfecto, no lo harán. Nadie dijo que tiene que ser perfecto, es solo una guía, un mapa para ayudarlos con su día. Tengan cuidado de no poner demasiadas demandas en ustedes mismos. No van a hacer un cronograma de ir a limpiar la cocina, ir a limpiar el garaje, recoger a los niños, volver a la casa, limpiar la sala de estar. Tienen que poner las cosas que realmente van a hacer, no las que tienen la intención de hacer. Además, incluyan tiempo de ocio en su calendario. Es importante tener tiempo inactivo. Encuentren tiempo para dormir una siesta de 1 hora o para ver un programa favorito en la televisión. Es normal sentir que quieren hacerlo todo y lograrlo, pero esa no es la realidad. Las expectativas negativas y lo que ustedes esperan que suceda cuando hagan un calendario los descontrolarán porque siempre aparece algo nuevo en la ecuación. Un amigo acabó de llegar, se interrumpió la energía eléctrica, una llanta pinchada. Así que está bien si su cronograma cambia. Siempre tendrán otras ideas que pueden usar. Recuerden que están trabajando en un programa de recuperación. Al hacer calendarios habrá muchas herramientas diferentes. Hablen con su sistema de apoyo y con su patrocinador. No tienen que idear solos todas esas cosas. Ahora bien, no es raro que al pasar por estas fases de su recuperación, tener justificaciones sobre usar drogas. Muchas personas consideran, me pregunto si pudiera usar nuevamente sin que nadie se entere. ¿Habrá alguien que lo va a saber? Eso es la justificación, es la parte racional de su cerebro. Trata de brindar una explicación lógica para justificar la conducta y los empujará más cerca de su droga preferida. Se pusieron ahora en posición y se preguntan, ¿podré hacer esto o no? Sus pensamientos sobre la recaída cobran fuerza cuando no se reconocen ni se discuten abiertamente.
Si piensan usar, hablen con uno de sus familiares o con un amigo. Déjenles saber que están pensando en estas cosas porque las justificaciones son muy poderosas. Si ustedes son familiares de una persona drogadicta que les dice, quiero consumir drogas y no sé qué hacer, no sería extraño que se pongan nerviosos y piensen, ¿qué hago? ¿Cómo los ayudo? Ya no sé qué hacer. Hay algunas cosas que pueden hacer. Pueden preguntarle qué quiso decir, hablar un poco más. Quizás sugieran llamar al terapeuta, al patrocinador o a otro miembro del grupo. No tiene que estar sola en esta situación. Ustedes no tienen que tener todas las respuestas solo porque esa persona vino a ustedes con ese pensamiento, ni resolverle el problema. Ya tienen muchas cosas en su lugar en la recuperación. Simplemente recuérdenselo. Esta es una rueda que representa un estilo de vida equilibrado para la recuperación. Ni siquiera sé si entró en esta rueda todo el tiempo, pero hago lo mejor que puedo. Todos nosotros tenemos factores estresantes y tenemos días más duros que otros, pero debemos asegurarnos que en la recuperación ustedes hacen tiempo para dormir y para hacer cosas divertidas y de ocio que les ayude a recibir la energía para sobrellevar el día siguiente. Es importante trabajar en las relaciones personales para redireccionarlas y redefinirlas. Quizás sea salir juntos de vacaciones, ir a un terapeuta juntos o hacer juntos el trabajo de grupo. Se trata de tener una recuperación balanceada con un poco de todo. Lo más que puedan hacer todos los días. No es tener mucho de una cosa y nada de la otra. Si pueden hacer esto y trabajar en su recuperación de forma equilibrada, tendrán un mapa para el éxito y la meta sería llevar una vida sana y abstemia lo mejor posible todos los días. Quiero agradecerles mucho por haber asistido a esta charla. Ha sido un placer conocerlos y trabajar con ustedes. Espero verlos pronto nuevamente. Muchas gracias.